Y por último, y como término final de este camino, la adoración. La adoración es venerar. Terminamos rindiendo el propio yo, entregando nuestra persona, reconociendo así, Señor mío y Dios mío, hágase en mí tu voluntad. Reconocerle como Señor, rendir el propio yo en un profundo ofrecimiento de uno mismo, que es la única respuesta que cabe. Si efectivamente la palabra nos ha ido sosteniendo en este camino a un encuentro vivo y real con el Señor Jesús. Ofrecer, por tanto, nuestro yo al Cristo que nos salva. La confesión profunda de que solo merece esta entrega. El Señor no merece menos que esta entrega. Si efectivamente la palabra nos ha ido conduciendo, la entendimos, la meditamos, pedimos, concluimos con ella, como digo, en esta entrega definitiva, en esta adoración que significa exactamente solo Él es adorable, solo a Él rendimos culto, solo a Él seguimos, solo a Él entregamos nuestra vida. Acoge, Señor, el ofrecimiento final de mi vida. Quedo consagrado nuevamente como creyente, como bautizado en Ti, en esta adoración final, en mi vida, en mi pobre vida, en mi fe incipiente, con mis contradicciones. Renuevo, Señor, mi entrega a Ti, en respuesta a Tu llamada, a Tu atractivo, a tu tirón de mi modesto yo humano hacia Ti. Queridos hermanos, este es un camino que tenemos que hacer. Nuestra espiritualidad mariana, el culto a los santos, la vida sacramental, cualquier devoción, como digo, hoy está sólidamente sostenida por la palabra de Dios. Vale nuestra vida cristiana en cuanto efectivamente tiene dos pilares, que son la palabra y el sacramento. Me decía don Claudio, se hace la lección con el sacramento delante. Y yo no le dije nada, pero pensé, para mí es así. Es que estamos tocando los fundamentos de nuestra fe, que son el Cristo de la palabra y el Cristo del pan. Tenemos estos dos fundamentos en nuestro cristianismo, el pan y la palabra. La mesa del pan es la Eucaristía, es el altar. La mesa de la palabra está aquí, el Nuevo Testamento. Y de ambos se nutre nuestra fe. Además no se pueden disociar. Hoy hemos venido a misa. Y la misa tiene dos partes, como siempre ha habido. Liturgia de la palabra, liturgia del sacramento. Por tanto, palabra y sacramento, el Cristo de la revelación y el Cristo de la Eucaristía son el mismo Cristo. Y necesitamos de ambos caminos para llegar a Él, alimentados con el pan del altar y con el pan de la palabra. Nuestra vida y nuestra existencia y nuestra identidad cristiana estarán sólidamente nutridas. Pues con todo esto vamos a hacer, como decíamos, un ejercicio concreto, aunque nos alarguemos un poquito. Vamos a hacer un ejercicio, no será tanto. Esta primera parte me parecía necesario recordar todo esto, para ahora hacer ya un ejercicio concreto de lección divina a partir de un texto de Juan Bautista. Porque estamos en Adviento, porque Juan Bautista, como decíamos en la homilía, pues es compañero anual en este camino cristiano que hacemos en la Iglesia y por tanto pues hemos tomado justamente uno de los pasos de la predicación de Juan y vamos a comenzar pues leyendo. Vamos a hacer este camino sin mucho detenimiento, pero vamos a hacerlo, de lectura, comprensión, meditación, oración y adoración a partir de la predicación primera de Juan Bautista, tal como está presente en el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Juan comienza su Evangelio con ese texto maravilloso que es el prólogo y a continuación, inmediatamente, concluido el prólogo, Juan relata este episodio de Juan Bautista que vamos a leer. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Su testimonio fue este: yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú acaso Elías?
Juan respondió: no soy Elías. Volvieron a preguntarle: ¿eres el profeta que esperamos? Él contestó: no. De nuevo insistieron: pues ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así: yo soy la voz que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Algunos miembros de la comitiva eran fariseos. Estos le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Juan afirmó: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Esta lectura la hacemos en este tiempo de Adviento y es efectivamente uno de los pasos reiterados todos los años a través de los cuales se hace presente, como digo, Juan Bautista. Quiero comenzar, después de la lectura, pues con una pequeña explicación que forma parte de la comprensión del texto. Como dije antes, si el texto no lo comprendemos adecuadamente, mal. Vamos a sacar el alimento espiritual, la presencia del Señor que el texto nos ofrece si no lo estamos cogiendo, comprendiendo, percibiendo adecuadamente. Por eso quiero empezar con un pequeño comentario a propósito de la figura de Juan Bautista. Es, esto lo sabemos bien, el último profeta de Israel, pero está presente en el Nuevo Testamento. Por tanto, a través de Juan Bautista, el Nuevo Testamento ha entrado en el Nuevo, porque Juan es un hombre del Antiguo Testamento, es el último profeta de Israel. Tiene en el Evangelio la mayor relevancia. Si hiciéramos, como de hecho se ha hecho, una estadística, nos daríamos cuenta de que después de Jesús, el personaje a quien los evangelios, los 4 evangelios, más espacio dedican es a Juan Bautista. Se narran muchas cosas de él, hasta su concepción. Se empieza a hablar de San Juan hasta antes de haber nacido, relatándonos los evangelios su concepción milagrosa. Es ciertamente el segundo personaje en importancia en el Evangelio, por lo menos en cuanto a extensión material. Y luego hay otro factor sumamente importante. Juan Bautista ha sido expresamente reivindicado por Jesús. Expresamente reivindicado, defendido, rehabilitado por Jesús. ¿Qué salisteis a ver a un desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? A un hombre poderoso. Los poderosos habitan en palacios. Os digo que ningún nacido de mujer mayor que Juan, aunque un cristiano pueda ser más grande que él, porque ya participa de la plenitud de la gracia que Juan todavía no conoció. Por tanto, Jesús reivindica a Juan. De nadie habla Jesús con tanta energía, con tanta reivindicación concreta como de Juan Bautista. Y esto ha tenido el debido reconocimiento y prolongación a propósito del Bautista en la liturgia de la Iglesia. Tenemos 2 fiestas importantes en el calendario celebrativo de la fe. El nacimiento de San Juan Bautista y el martirio de San Juan Bautista. Esto no ocurre con otros santos importantes en nuestra tradición celebrativa, el calendario litúrgico de la Iglesia. El 24 de junio celebramos el nacimiento del Bautista y el 29 de agosto el martirio de San Juan. También la relevancia y el protagonismo que tiene Juan en la liturgia de la fe nos permite comprobar efectivamente el papel importante que ha tenido este hombre en el ministerio de Jesús. En definitiva, ahora vemos en Adviento con qué reiteración, con qué importancia aparece el Bautista, por ejemplo, siendo el protagonista del Evangelio de hoy. ¿El Evangelio de hoy habla de Jesús? No, habla de Juan. El protagonista de la lectura del Evangelio de hoy es Juan Bautista, porque efectivamente es protagonista de muchos pasos importantes en el Evangelio de Jesucristo. Por eso
La Iglesia, con todo esto, ya nos está diciendo muy claramente: Juan forma parte de nuestro camino de fe. Es un elemento con el que hay que contar, o podríamos decirlo de otra manera, hay que pasar por Juan. Hay que pasar por Juan. Juan no es cristiano todavía. Por eso dice Jesús, a lo mejor cualquiera que sea cristiano le supera. En cualquier caso, ningún nacido de mujer, hasta Jesucristo mismo, es mayor que Juan. Él no es cristiano, su enseñanza todavía no es el Evangelio, pero sí es un requisito necesario para aceptar y vivir a Jesús y al Evangelio. Y este es el ministerio, y esta es la vocación, y este es el significado de Juan y de su predicación. Y por eso especialmente ahora, como sabemos bien, ahora especialmente en Adviento, resuena esa llamada sincera. Recordamos las palabras del Evangelio de hoy, que de qué manera escueta, clara, precisa, a veces crítica, Juan se manifestaba. No extorsionéis, compartid lo que tenéis, contentaos con vuestra paga. Llamada sincera, clara, exigente, poderosa, para prepararse moralmente a recibir al Salvador. Por eso Juan activa en nosotros, y este es su papel en Adviento, Juan activa en nosotros un deseo de autenticidad. Reparemos también cómo el evangelista va contando que vinieron unos a preguntarle. Vienen unos militares romanos y le preguntaran: ¿y nosotros qué hacemos? Y vienen unos fariseos, unos publicanos, y le preguntaron: ¿y nosotros qué? Y vinieron otros, y Juan tenía respuesta para todos, porque efectivamente sale al encuentro de este deseo de renovación, de verdadera renovación, revolución espiritual, animados los hombres que se dirigen a Él o que han de escuchar su palabra y seguir su enseñanza por este deseo de renovación. Pues bien, volviendo al texto de San Juan que hemos leído, nos damos cuenta también, como en el Evangelio que leíamos en la Eucaristía de hoy, de esta gran relevancia social y religiosa que alcanzó en el Israel de su tiempo el Bautista. El Evangelio de Juan, en el paso que hemos leído ahora mismo, nos cuenta que se formó una comitiva. De Jerusalén a donde está Juan, y hay un cierto camino, unos cuantos kilómetros, vino una delegación a hablar, a parlamentar directamente con Juan para que les aclarara él mismo de modo inequívoco quién era. En Jerusalén existe esta pregunta: ¿y este quién es? Y de Jerusalén se forma esta comitiva formada, dice el evangelista, al principio dice que ahí estaban presentes sacerdotes y levitas, pero más adelante dice, y había también fariseos, y un fariseo Juan le preguntó entonces, por tanto, esta comitiva, esta delegación de importantes de Jerusalén hasta el desierto, un buen trecho, hasta orillas del Jordán, donde Juan bautizaba, pone de relieve la importancia social y religiosa, la preocupación de Jerusalén por la figura del Bautista, porque ciertamente presenta un perfil profético. Y por eso le hacen tres preguntas. ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta que estamos esperando? También el texto, por tanto, nos permite ver esta tensión religiosa grande que hay en Israel en las vísperas de aparecer Jesús. Esta expectativa tensa, el profeta que estamos esperando. Hay una pregunta que nos puede parecer un poco más extraña, que es la segunda que le hacen. ¿Eres tú Elías? Es que, como quizá recordaréis, pues Elías, según la tradición del Libro de los Reyes, no había muerto. Había sido arrebatado vivo en un carro de fuego y conducido vivo. Elías no ha muerto. Y como vive, pues la experiencia religiosa de Israel había concebido la esperanza de que un día volvería Elías. Y la vuelta de Elías sería el anuncio de la definitiva intervención salvífica de Dios. ¿Será Elías, Juan Bautista, que ha vuelto? Conocemos las respuestas de Juan, las escuchamos ahora mismo. La inquietud en la conciencia religiosa en la sociedad de Israel, en Jerusalén, es esta.
será el Mesías, será Elías y entonces poco después será el Mesías, será el profeta esperado. Toda o buena parte de la fe judía interroga directamente al Bautista, lo que denota, como digo, la importancia social, religiosa que había alcanzado desde el desierto su figura y esta expectativa tensa en medio de Israel porque está para ocurrir algo definitivo de parte de Dios. La respuesta de Juan es triple. No soy el Mesías, soy quien anuncia y prepara su llegada y tercero, viene detrás de mí y es mayor que yo. Creo que en este primer paso de lectura y explicación, por aquí comenzamos siempre, lectura y comprensión del mejor modo a nuestro alcance de la palabra que leemos, pues nos quedan estas tres ideas fundamentales en el paso que hemos leído. Juan se declara no ser el Mesías, se describe, sin embargo, a sí mismo como aquel que anuncia y prepara su llegada y, en tercer lugar, de hecho, el Mesías viene detrás de él, pero el hecho de que Juan venga por delante simplemente dice que venido detrás de él el Mesías es superior a él. A esto llamamos en la Iglesia el precursor. Precursor significa el que va por delante, el que va abriendo el camino. Pues si hecha esta lectura, esta comprensión del texto, estas son las tres ideas principales que podemos recabar del texto que hemos leído, vamos a dar el paso siguiente, meditarlas. Yo os invito a que, en efecto, como decíamos, ahora centremos la atención y demos vueltas a estas que, según yo os propongo, serían, a partir del texto que hemos leído, las tres ideas principales. Centremos ahora personalmente, por tanto, meditándolas, nuestra atención, todo nuestro interés, toda nuestra mente y nuestro corazón en estas ideas que pone ante nosotros la palabra de Dios. Yo voy a ir comentando brevemente, para facilitar la meditación personal, estas tres ideas principales. Pero lo importante es que cada uno las vayamos considerando, meditando personalmente. Dice Juan, en primer lugar, de esta manera lacónica, breve, taxativa: yo no soy el Mesías. Hemos de reconocer aquí la sinceridad y la honestidad del mediador, del precursor. Y de este modo, la palabra de Dios, a través de esta declaración del Bautista, nos invita a reconocer que los medios, las mediaciones, los instrumentos no son lo más importante en nuestra vida cristiana. Yo no soy el Mesías. Los medios, los mediadores son necesarios, pero no podemos poner en ellos nuestra esperanza. No son el Salvador. Hay que reconocer el valor de la sinceridad, de la honradez, del respeto al objetivo, que es el fundamento de una vida espiritual rica en las palabras del Bautista. Yo no soy el Mesías. Ponemos nosotros nuestro corazón en los medios. Los mediadores, los ministros, son importantes, son necesarios, pero no nos salvarán, porque no son el Mesías. Absolutizamos los medios, los instrumentos, los recursos, las personas, los ministros. Reciben de nosotros más atención de la que merecen. No son el Mesías, no nos salvarán.
tampoco nosotros somos el Mesías. Podremos tener valores. A lo mejor desempeñamos en la Iglesia algún servicio interesante, pero no somos el protagonista de nada. ¿Nos hemos creído alguna vez demasiado importantes en la Iglesia? ¿Hemos jugado o querido jugar un papel de mucha relevancia? ¿Hemos agrandado nuestra figura en la Iglesia? ¿Nos hemos considerado casi indispensables en la misma familia, en las relaciones humanas? ¿No hemos pretendido demasiado en alguna ocasión? Tendría que quedársenos muy grabada en la mente la confesión objetiva, sincera, llena de honestidad del precursor: yo no soy el Mesías. Las mediaciones valoradas, los medios, los recursos, los instrumentos, los precursores, los profetas, los ministros, valorados en lo que son. No recibiremos de los medios de la salvación más de lo que los medios pueden darnos. Y nosotros tampoco podemos presentarnos como aquellos que van a arreglar nada, que van a solucionar nada. No somos nadie, el Mesías. Juan continúa diciendo, hablando de sí mismo, porque le han preguntado. Hay que reparar en esta sobriedad. Habla de sí porque le han preguntado con insistencia. Juan no quiere jugar ningún protagonismo especial. Habla de sí porque le preguntan una y otra vez. Y responde, yo soy la voz. Yo soy la voz que clama en el desierto. Sigue el Bautista hablando con esta sobriedad y con sinceridad, presentándose a sí mismo. Voz que grita en el desierto, anunciando que Dios llega y que hay que prepararse. Hace falta allanar los senderos, limpiar los accesos. Hay un punto fundamental de meditación en las palabras que escuchamos de Juan. ¿Qué obstáculos tenemos que quitar nosotros para que llegue el Mesías verdadero?